Buenos días a todos, hermanos. Esperamos que el Señor siga guiando y dirigiendo nuestras vidas, y para ello necesitamos su palabra. Amén. Por eso vamos a continuar con la cuarta parte del tema de la psicología, que ya acabamos, y la metafísica, que se ha metido a la iglesia y cada vez más de una manera más abundante. Hace 8 días comenzamos con una introducción al tema, pues de cómo la metafísica o parte de la metafísica, filosofía humanista apartada de la palabra de Dios, se ha metido a la iglesia. Y yo le he llamado desde hace algunos años metafísica cristianizada, porque hoy le da a muchos cristianos por cristianizar todo, ¿no? Hasta discotecas cristianas hay, y cerveza cristiana. No, cristiano es una persona, un hombre, una mujer, salvo por la gracia de Dios. Las cosas no se hacen cristianas, pero quieren cristianizarlas, es decir que es bueno, pero en realidad todas esas enseñanzas que están permeando a la iglesia cada vez más es parte de la apostasía profetizada para los últimos tiempos, antes de la venida de Jesucristo por su iglesia. ¿Qué es lo que creemos? Es lo que esperamos, que Él venga pronto. Amén. Amén, ¿de veras? ¿O qué esperas? ¿La Navidad, el Año Nuevo? Esperamos al Salvador viniendo ahora por su iglesia. Pero una de las señales es que antes que venga Él habría apostasía, como la estamos viendo como nunca antes. La apostasía siempre ha existido. Apostasía significa apartarse de la verdad, y cada vez más y más iglesias predican enseñanzas apartadas de la verdad, pues metiendo filosofías como esta, humanistas, medio las cristianizan, medio hacen que suene bonito, porque además es lo que la gente les demanda y quiere oír. Dice un pasaje que hemos leído mucho, 2 Timoteo 4:3, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, porque la gente quiere oír, a ver, dime algo nuevo, cuéntame. Pero aquí el problema es que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad. Ahí está la apostasía. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, como la psicología y la metafísica en la iglesia. La versión Dios habla hoy dice, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que quieran oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Y eso es lo que ha permeado en las iglesias: cuentos, rollos, filosofías, pero atractivos. ¿Qué es lo que la gente quiere oír? ¿Cómo hacerme rico rápido? ¿Cómo me quito mis problemas? Etcétera, etcétera. Y dentro de ello ha entrado la metafísica cristianizada en una forma que se le llama la doctrina de la confesión positiva. La doctrina de la confesión positiva, que no es otra cosa sino la metafísica del lenguaje, que en resumen dice lo siguiente. Fíjense lo que dice la metafísica, pero que se ha introducido a la iglesia. Dice, es un razonamiento que establece el poder de lo que hay en lo que declaro con mi boca, sea positivo para bien, negativo para mal. Entonces dice la confesión positiva, la metafísica del lenguaje, que por ejemplo tú estás buscando un empleo y declaras con tu boca, me van a dar ese empleo, sí me lo van a dar, yo lo creo, me van a dar ese empleo. Y te levantas en la mañana a tu cita y dices, me van a dar ese empleo. Entonces, según la metafísica, te lo van a dar porque declaraste con tu boca, y en tu boca hay poder. O si quieres un Jetta, porque todo mundo tiene un Jetta, al menos en la cabeza, y dices, yo lo quiero, y ya me vi, y es mío, y pasas a la agencia y lo ves, es mío, lo declaro. Entonces, como tú estás confesando,
y hay poder en lo que declaras, lo vas a tener. Dice una definición de sus conceptos: decretar es afirmar que algo pasará. A diferencia de los mantras que nos ayudan a reordenar el momento inmediato, un decreto, o sea, algo que dices, nos confirma desde antes que algo sucederá. Se trata de un truco psicológico que podemos vivir todos los días hasta que eso que tanto deseamos, un logro, una meta, un viaje, se cumpla. O sea, tú decretas, me va a ir bien, me van a dar ese empleo, voy a tener esa casa, voy a lograr ese viaje, y entonces, como lo estás decretando, dicen ellos, y hay poder en lo que hablas, pues un día lo vas a tener. Hace tiempo escuché y luego lo retomé aquí, hay un programa de radio de mucha influencia entre mujeres y mucha gente en radio que lleva a cabo una mujer influencer, Marta de Baile, no sé si conozcan de ella, pero tiene un programa que escuchan mucha gente en la radio, y invitó a una persona y explicó todo esto. Quiero decirles todo esto de la metafísica, cómo lo manejan, y después vamos a ver cómo ha entrado a la iglesia esto mismo, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Decía así en resumen, dice, estoy citando literal, no es algo que creo, estoy citando lo que ellos dijeron. Los decretos, también conocidos como afirmaciones positivas, son frases cortas en tiempo presente que se repiten con la intención de influir en nuestros pensamientos, emociones y acciones de forma positiva. ¿Cómo funcionan? Dicen ellos. Como se basan en la idea de que nuestros pensamientos tienen poder real para moldear la realidad, al repetir frases positivas con convicción, escuchen lo que podemos hacer según ellos, si repites frases positivas, me van a dar ese trabajo, voy a ser un campeón, soy el mejor, voy a ganar más, etcétera, etcétera. Podemos, al repetir frases positivas, reforzar creencias positivas sobre nosotros mismos y nuestras capacidades, cambiar patrones de pensamiento negativo y limitante, aumentar la motivación y la confianza en uno mismo, la autoestima que ya estudiamos, atraer experiencias positivas a mi vida. O sea, tú declaras positivo, atraes lo positivo. ¿Para qué, dicen ellos, se utilizan los decretos? Los decretos del pensamiento se pueden utilizar para mejorar diversos aspectos de nuestra vida, como salud, mejorar la autoestima, reducir el estrés, fortalecer el sistema inmunológico. O sea, tú estás medio enfermo y dices, no, estoy sano, y no, hombre, tu sistema inmunológico va a mejorar. Sirve también para mejorar la comunicación, fortalecer la confianza, atraer relaciones y amistades positivas. Sirve para la prosperidad, para aumentar la abundancia, atraer oportunidades, riquezas, alcanzar metas financieras. Sirve en el área de la espiritualidad para conectar con nuestro ser interior, desarrolla la paz interior, encontrar propósito para la vida. Entonces, dicen ellos, debes tener claro lo que quieres, creerlo y declararlo o decretarlo. Hasta ahí la cita. Esto, mis hermanos, lo más triste es que se ha metido a la iglesia. Esto ha existido siempre y se da mucho en empresas. Hace unos años les conté que prendí el televisor y estaba un congreso de una empresa de Guadalajara que vende productos para la salud, supuestamente naturales, OmniLife. Y estaba un cuate ahí que yo casi creí que era un predicador ahí de enlace, pero decía, cada día, y había miles, era un congreso nacional de, pues no sé cómo les llamen, asesores de OmniLife o vendedores, y digan, todos deben decir, este es mi día, soy exitoso, voy a tener éxito, mi familia estará bien,
y les decía, cuando hagas una cita para ver a tus clientes, di, la gente que yo vea adquirirá mis productos, pero decía él, decláralo, créelo, confiésalo y lo tendrás. Bueno, eso mismo se ha metido a la iglesia. Les leí hace 8 días lo que el señor Luna dice cada vez que inicia un servicio en su iglesia en Guatemala, una iglesia que tiene miles de congregantes, miles, pero millones lo siguen por internet. Él empieza con frases de lo que acabamos de leer, positivas, afirmativas. Dice, en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Es lo mismo que la metafísica. Tú declara lo que yo voy a hablar. Si yo digo que mi familia está bien, bueno, para cristianizarlo de repente te dicen, créelo, decláralo y recíbelo en el nombre de Jesús. O sea, ya con esa frase final, no, ya con eso ya es bíblico. Entonces, yo veo esa casa, esa mansión que quiero, lo creo, lo declaro, lo recibo. Y para que suene bíblico, ¿qué le agregó? En el nombre de Jesús. Hasta le hacen así, ¿no? En el nombre de Jesús, mi hermano, hay poder, ¿no? Y todos, amén, y se emocionan. Y tratan de justificar eso. Les leí yo Marcos 11:23, que dice ahí que cualquiera que dijere, mira, ahí está, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga será hecho. Entonces ahí te dicen, ¿ya viste el poder de lo que digo? Si puedo mover un monte y echarlo al mar, ¿por qué no puedo declarar que tengo ese carro, que estoy sano, que voy a ir a ese viaje, etcétera, etcétera? Porque ahí dice que si yo digo y creo que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Pero veíamos en Marcos 21 y 22, como Jesucristo les está enseñando a tener fe en Dios. No está enseñando a declarar, a confesar positivo. Y entonces, después del versículo 23, dice el 24, y lo veíamos hace 8 días y ahí nos quedamos. Por tanto, o sea, si tú crees, tienes fe en Dios, dice, os digo que todo lo que pidieres, ¿qué dice ahí? Orando. Y veíamos hace 8 días que orar, prosejomai, significa orar a Dios, clamar, suplicar, adorando, pedir, clamando. ¿Qué diferencia es, Señor, te pido en el nombre de Jesús por mi salud, a decir, declaro que estoy sano? ¿Notan la diferencia entre decretar, confesar positivamente y orar, clamar y suplicar? Orar es pedirle a Dios con humildad, Señor, obra en mi vida, obra en mi necesidad. Pero decretar, confesar no es orar, y están quitándole al cristiano ese recurso tan maravilloso que Dios nos dejó. Dice, vosotros oraréis así. Entonces, la confesión positiva no es oración, son afirmaciones soberbias. Llegan con el pastor, estás sano en el nombre de Jesús. O sea, creen que el nombre de Jesús es una fórmula mágica, que si yo digo algo y termino diciéndolo en el nombre de Jesús, ya va a ser hecho. Eso se llama en el mundo terrenal fetiches. Creer que algo tiene un poder por usarlo o por tenerlo. Por ejemplo, hay gente que cree que por llevar una Biblia ya está protegido. Y llevar una Biblia no me protege. Me protege creerla, me protege obedecerla. Pero hay gente que dice, no, mira, en tu casa pon una Biblia abierta y Dios te va a proteger. Esos son fetiches.
darle poder mágico a cosas. No, no hay poder en tener una Biblia abierta en la casa. Hay poder en la obediencia a la palabra de Dios para que Dios sobre. ¿Me explico? Otro de los fetiches que usan mucho, y a ver si terminando esto lo vemos, es usar la sangre de Cristo como un fetiche. Te vas de viaje, te cubro con la sangre de Cristo. A ver, hermano, fíjese que estoy estrenando casa, vamos a cubrirla con la sangre de Cristo, como si la sangre de Cristo fuera un fetiche. Terminando vemos esto porque es una práctica fetichista muy usada en la iglesia. Usan la sangre de Cristo para lo que la sangre de Cristo no fue derramada. Fue derramada con un propósito, la redención de nuestros pecados. Amén. Pero así se las gastan. Les digo, nada más es agregarle en el nombre de Jesús. Estás sano en el nombre de Jesús. Decláralo, créelo, confiésalo. Cuando la Biblia dice, ruega, pide en oración. Dice 1 Tesalonicenses 5:17. Declara sin cesar. Así dice. Confiesa positivo sin cesar. ¿Qué dice? Orad sin cesar. Y cuando oramos, debemos aplicar la fe en Dios. Señor, yo creo que tú vas a obrar. No sé que vas a obrar, pero creo que vas a obrar. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, dice Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, fíjense lo que dice al final, creed que lo recibiréis. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Y os vendrá. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora vendrá un vivillo y dirá, ahí está. No es declarar, no es decretar, es que yo ore y todo lo que pida me va a dar. Así es que en el nombre de Jesús oro que yo voy a tener mi mejor vida ahora, que yo voy a tener esa mansión y voy a tener un Porsche nuevo del año como el mismo que tiene el jugador de fútbol, porque aquí dice que todo lo que pida lo voy a recibir y va a venir si lo pido creyendo. ¿Será así? Hay un asunto bien importante que cuando estudiamos la Biblia tenemos que estudiarla en su contexto. Y hay por lo menos dos cosas fundamentales para que Dios me dé todo lo que yo le pida. Hay dos cosas fundamentales que deben suceder para que Dios me dé todo lo que le pida. Porque aquí dice, todo lo que pidiereis orando, todo lo recibiréis. Pero hay dos cosas, repito, imprescindibles para que todo lo que pida me lo dé. 1 Juan 5:14, veamos la primera. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si declaramos, dice, que si confesamos, que si decretamos, así dice, no. ¿Qué dice? Que si pedimos, ¿ya vieron? Es pedir, clamar, rogar, suplicar. Que si pedimos alguna cosa, ahí está la clave, conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuándo es que nos va a dar lo que le pedimos? Creyendo, no dudando. Cuando pedimos, ¿qué? Conforme a su voluntad. ¿Por qué muchas veces no nos da lo que le pedimos, aunque vengamos con fe? Porque no está conforme a su voluntad. Jesucristo estaba en Getsemaní pasando una agonía tremenda. Iba a pasar la muerte de la cruz donde el Padre Celestial lo iba a abandonar e iba a descargar la ira por nuestros pecados sobre él. Entonces en Getsemaní oró lo siguiente, Lucas 22:41, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué hizo Jesús? Oró, diciendo, Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Así debemos orar. A ver, Señor, yo quiero esto, lo deseo, pero que se haga tu voluntad.
porque Él sabe si es lo que necesitas o no, si es lo mejor para tu vida o no. Y Jesucristo oró, ¿verdad? Hágase tu voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Regreso a 1 Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, muchas veces no sabemos su voluntad, ¿no? Dice Romanos 8:16, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Muchas veces no sabemos, Señor, pues yo quiero eso, yo quiero ese empleo, yo quiero casarme con fulano, yo quiero ir a ese viaje, pero yo no sé si es lo mejor. Y dejemos que el Espíritu mismo interceda por nosotros. ¿Me explico? Debemos reconocer pues que para que todo lo que pidamos orando Él nos lo dé, esté conforme a ¿qué? A su voluntad. Segunda condición para que el Señor conceda todas las peticiones que le hagamos. Juan 15:7, escuchen esto, porque comienza con un sí condicional. Si permanecéis en mí. ¿Saben qué es permanecer? Es una palabra griega menor, significa que te quedas en un lugar y no te mueves. Yo me relaciono contigo, Cristo, y permanezco en ti, en tu voluntad. Si tú permaneces en Él, en su camino, en su voluntad, pero además dice, y mis palabras, ¿dónde están sus palabras? Aquí. Y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, si verdaderamente yo soy un cristiano que permanezco en Cristo, en su palabra, obedezco su palabra, todo, entonces sí podemos ¿qué? Pedir ¿qué? ¿Qué podemos pedir? Ahí está. Todo lo que quieras. Pide todo lo que quieras y será hecho. Condición: permanecer en Él y sus palabras en nosotros. Es una promesa maravillosa. No sé si la están dimensionando. Puedo pedir todo lo que quiera. Ahora, alguien que permanece en Cristo y su palabra en Él, ¿se la pasará pidiendo puras banalidades? Señor, esa casa de 5 pisos, Señor, ese carro último modelo, como les enseñan los falsos maestros. Reclama. Esa persona no ni permanece en Cristo, ni mucho menos sus palabras en Él. Por eso hacen esas peticiones meramente materialistas, porque ¿qué pasa en el verdadero cristiano? Colosenses 3:1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, si de veras has nacido de nuevo, si de veras eres cristiano, busca las cosas ¿de dónde? ¿De dónde? De arriba. O sea, no estás afanado por lo material, y Dios en su soberanía te bendice aún con lo material, y a algunos en abundancia y a otros no. Eso es obra de su soberanía. Pero yo busco ¿qué? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y pongo la mira en las cosas ¿de qué? De arriba, no en las de la tierra. Pero si te enseñan, no, tú ora y declara, y tienes esa casa, y tienes ese coche, y Dios te va a hacer rico porque es dueño del oro y la plata. ¿Esas son las cosas de arriba o las de la tierra? ¿De dónde son? De la tierra. ¿Y dónde debemos poner la mira? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y esto no quiere decir que Dios no te pueda bendecir materialmente, si así es su plan soberano en tu vida, pero tú tienes tu mira ¿en dónde? En las cosas de arriba. El cristiano, como dice Cristo en Mateo 6:33, ¿qué busca primeramente? ¿Qué busca primeramente? Ahí está. Busca primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Entonces, el verdadero cristiano que ora conforme a su voluntad, el verdadero cristiano que permanece en Cristo, el verdadero cristiano que sus palabras permanecen en Él, no va a andar pidiendo meramente lo material y declarando y decretando. Fíjense, cientos de años antes de esto que estamos leyendo,
David escribió lo mismo en el Salmo 37, verso 4. Fíjense qué sincronía, qué unidad de la Biblia, cómo la Biblia es un todo. Miren lo que dijo cientos de años antes David en el Salmo 37, 4. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué va a pasar si me deleito a sí mismo en Jehová? Y Él te concederá ¿qué? ¿Qué te va a conceder? Las peticiones de tu corazón. No los decretos, no las declaraciones, no la confesión, las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos quieren que Dios les conceda las peticiones de su corazón? ¿Qué tenemos que hacer? Deleitarnos en Él. Y alguien puede decir, ¿qué será deleitarnos? Poner una música acá cristiana, alegre, y estoy bien deleitado, aleluyas, me deleito. ¿Qué será deleitarse? Lo he explicado yo creo que en algunas ocasiones. La palabra deleitarse es una palabra hebrea, anaj, que significa ser moldeable, significa ser maleable, ser suave al trato de Dios. ¿Quién es una persona, un cristiano que se deleita? Es aquel que dice, Dios, aquí está mi vida, haz de mí lo que tú quieras. ¿Saben que esa palabra anaj se utiliza o se utilizaba para referirse a una cualidad de los metales, como el oro y la plata? Tú el oro y la plata lo doblas fácilmente. Si tienes un hilo, un alambre de plata, lo doblas con toda facilidad porque es maleable. Ser maleable delante de Dios es decirle, Señor, aquí está mi vida, haz de mí lo que quieras. Ese es un cristiano que se deleita en Jehová. Y cuando yo tengo esa actitud delante de Dios, Señor, aquí está mi vida, haz de mí lo que quieras, Él te concederá ¿qué? Las peticiones de tu corazón. ¿Qué diferencia? Decretar y lo creo y lo decreto y es mío y ya me vi y lo tengo y ya me visualicé. Todas esas enseñanzas están como nunca en la iglesia cristiana. Entonces, Juan 15:7. ¿Queda claro? Si permanecéis en mí, pide todo lo que quieras y será hecho. Entonces, esa es una de las dos condiciones, y la otra, 1 Juan 5:14, que pida ¿qué? Conforme a su voluntad. Entonces sí, regreso a Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, clamando, suplicando, cree que lo recibirás y os vendrá. Pero porque pedimos conforme a su voluntad, porque permanecemos en Él, porque sus palabras permanecen en mí. Santiago lo dijo de una manera más clara en el capítulo 4. Fíjense, a ver si ¿a quién le ha pasado esto? Pides y no recibes. ¿A cuántos les han pasado que le piden algo a Dios y no recibes? Yo creo que todos podríamos levantar la mano aquí. Pero luego dice, pides y no recibes porque pedimos ¿qué? Mal. ¿Y qué es pedir mal? Aquí lo dice Santiago, para gastar en nuestros deleites. Pides y no recibes porque lo único que pides es lo que te deleita. No tiene nada que ver con la palabra deleitarse de allá del Salmo 37. La palabra deleitarse aquí para nuestros deleites es la palabra griega hedoné. No sé si han oído hablar del hedonismo. Hedonista es una persona que vive para el placer. Si esto me gusta, pues lo agarro, lo tomo. Si me hace sentir bien, es la gente hedonista. Lo único que busca son placeres terrenales, temporales, momentáneos. Y entonces Santiago dice, pides para puros placeres, para satisfacer tus deseos carnales. Miren cómo dicen dos versiones más. Dice, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. La versión Dios habla hoy dice, y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Entonces, el cristiano que permanece en Él, que está en su voluntad, que la palabra permanece en Él,
pedirá no para gastar en sus deleites. Y Dios en su soberanía a veces te da aquello que ni siquiera le pediste, porque Él sabe lo que permite o no permite. Pero ya vieron qué diferente a decretar, confieso positivo, me siento bien, soy el mejor, en lugar de venir y declarar. Ahora, bajo esas verdades bíblicas, debo decir lo siguiente: orar no garantiza que Dios haga lo que yo le pido. Bajo el concepto de lo que acabamos de leer, orar no garantiza de que Dios hará necesariamente como le pedimos. ¿Cómo la ven? Yo sé que alguien va a decir, uy, qué chiste, pues ¿para qué oro? Bueno, no necesariamente, pero sí puede hacerlo o puede hacer algo que finalmente será mejor para nosotros, pero necesitamos orar, porque muchas veces eso que queremos y deseamos no es para nuestro bien. Hay una promesa de lo que Dios sí hará siempre que le pidamos. Fíjense lo que dice Filipenses 4:6. Por nada, este pasaje lo conocemos muy bien, por nada estemos ¿qué? Afanosos. ¿Qué es estar afanoso? Afanoso es una persona que está ansiosa, preocupada, que vive con estrés y que va a pasar mañana. Ya aumentó el dólar, ya no me va a alcanzar, en el trabajo están liquidando personas, se me están yendo los clientes y estás estresado y estás afanoso y hay problemas o mi salud, lo que sea. Pero dice aquí que en lugar de estar afanosos, sean conocidos nuestras declaraciones, así dice, nuestros decretos, así dice. No, sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, y dice ahí, en toda oración y ruego con acción de gracias. Miren, la gente de nuestros días vive afanada, estresada, por eso terminan con el psicólogo. Tienes ansiedad, te mandan unas pastillas que terminan dañándote el hígado, el riñón, qué sé yo. Es que tienes ansiedad, te mandan ansiolíticos. Y aquí dice que no estemos afanosos. ¿A quién le creemos? ¿Tendrá Dios el poder de quitarme ese afán y esa ansiedad? Pero, claro, dice aquí hay que hacer algo. Traer tus peticiones delante de Dios. Y entonces viene, Señor, mi trabajo. Señor, te pido por mis hijos. Señor, mi salud. Señor, este problema que estoy pasando. Aquí están mis peticiones. Peticiones que dice que debemos traer, ahí lo dice, con toda oración y ruego. ¿Con toda qué? Oración y ruego. Nuevamente, oraciones proseuge, que ya vimos, implica adoración. Sí, significa también, fíjense, cuando dice con toda oración, habla de una oración ferviente y persistente. Muchos cristianos tienen un problema, Señor, ya quítame este problema en el nombre de Jesús. Ay, hermano, ¿has orado por tu problema? Ya oré hace un mes. La oración ferviente y persistente es cada día, Señor, en el nombre de Jesús, mis hijos. Señor, te pido por mi salud, te pido por este problema. O sea, no es venir, orar un día y ahí, a ver, Señor, tú tienes que hacer, debe ser persistente. ¿Saben que hay oraciones que son de días? Hay problemas que hay que orar semanas e incluso años. Pero claro, si tú vas con un pastor y te dice, ¿qué tienes? Estoy enfermo, y en lugar de orar te dice, declaro que estás sano en el nombre de Jesús. Hasta le hacen un estilo. Sí, porque creen que es la fórmula. En el nombre de Jesús, mi hermano. Así, y grita, en el nombre de Jesús. Y ya dice, no, oró poderoso. Pero no, dice la palabra de Dios, toda oración y ruego persistente cada día. Señor, hay esta circunstancia, muéstrame por dónde, qué hacer, tú muéstrame qué debo de hacer. Es una oración constante. Pero saben, vivimos en una época donde todos quieren todo rápido.
todos. Vas al internet y rápido pasa los del TikTok, ya viste uno, otro. Los jóvenes no quieren esperarse al matrimonio para tener relaciones sexuales, rápido, ya para qué me espero de una vez, y pecan y fornican contra Dios. Los jóvenes hoy en día quieren ganar dinero rápido, a ver, y ven un anuncio, mira, contestando encuestas me gané $5,000 en el mes, 2 horas diarias, y ahí van y ahí caen. Porque quieren todo rápido. Cuando dice, fíjense lo que dice Proverbios 13:11, la riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero la que es fruto del arduo trabajo, ¿del arduo qué? Trabajo, aumenta con el tiempo. Entonces, dice Filipenses 4:6, toda oración, es decir, es una oración ferviente, persistente, pero además dice, toda oración, ¿y qué? Y ruego, y rogar es otra palabra griega, deesis, que significa ruego, súplica humilde, clamor vehemente. O sea, no vienes y le dices al Señor, sáname ahora. Vienes, Señor, si es tu voluntad, sáname. Con humildad, fervientemente, y termina diciendo, con acción de gracias. Señor, te agradezco porque puedo orar en el nombre de Jesús. No sé qué vas a hacer, pero te doy gracias, porque la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:18 que demos gracias a Dios ¿en qué? En todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, le das gracias, Señor. No sé si me vas a dar ese empleo o no. No sé si me vas a sanar o no. No sé si va a mejorar mi economía o no, pero te doy gracias. ¿Y saben por qué? Porque miren lo que sí promete Dios, que va a pasar cuando traigamos nuestras peticiones con toda oración y ruego con acción de gracias. Versículo 7. Esto es maravilloso, grandioso. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Se imagina? No es la paz de quien sea, es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces el que viene, pide, ora y clama en el nombre de Jesús, independientemente de que Dios puede hacer lo que le pides o no es su voluntad, o no por el momento, o quizá te diga no, o quizá te diga sí, o quizá te diga espera. Lo que sí te promete es que va a venir la paz de Dios, que no hay entendimiento humano que lo pueda entender. Una paz que puedes estar muriéndote y tener una paz porque te vas a encontrar con Él si así decide llevarte a su gloria. Una paz que viene de Él, que sobrepasa todo entendimiento. Tu mente, mi mente no pueden entender, y esa paz va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. No importa que Dios no obre en medio de tu dificultad como esperas, lo que sí promete es darte una paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi paz no es cualquier paz, es la paz de Dios, la paz. Jesucristo dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. No es la paz que ofrece el mundo, es la paz de Dios. Y puedes estar en la peor circunstancia, pero viene la paz de Dios. Esteban estaba predicando la palabra de Dios en el libro de Hechos. Comenzaron a apedrearlo. Yo no sé si has recibido una pedrada, pero imagínense pedrada sobre pedrada, lastimando su cuerpo. Pero él levantó la voz y vio los cielos abiertos y no tuvo nada contra los que estaban enfrente, porque vino a él la paz de Dios. Eso es maravilloso, mis hermanos, lo que ofrece el Señor, independientemente que conteste tu oración como tú esperas o no. Entonces no es declarar, no es decretar, no es confesar, es orar, es rogar, es clamar. Recuerdan que Pablo, dice la Biblia, que tuvo una enfermedad, un aguijón en la carne, algo que le molestaba, que le dolía. ¿Qué hizo Pablo ante ese dolor, ante esa enfermedad?
que le llama mensajero de Satanás, pero que era en su cuerpo, es decir, había un dolor, algo que no sabemos exactamente qué era, pero ¿qué hizo Pablo ante esa enfermedad y dolor en su cuerpo? 2 Corintios 12:8. Respecto a lo cual he declarado 3 veces, estoy sano, estoy sano, estoy sano en el nombre de Jesús. ¿Así dijo? Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. ¿3 veces a qué? Rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces parece indicar en el texto griego que en 3 momentos de su vida, dado que la enfermedad no se le iba, no se le quitaba, rogaba a Dios. 3 veces tomó momentos importantes de su vida. Señor, sáname. Yo les aseguro que él se levantaba temprano. Señor, si es tu voluntad, sáname. Es más, le decía, quítalo de mí, porque le dolía, porque era algo que le provocaba sufrimiento corporal, y él rogó, él clamó, Señor, quítalo de mí. ¿Cuántos han orado así? ¿Cuántos están pasando una dificultad, un sufrimiento, y viene, Señor, quítalo de mí? Y miren, dice rogado. Aquí rogado es otra palabra griega, parakaleo, que significa llamar cerca, porque Dios está con nosotros, Jesucristo está dentro de nosotros, y le estás diciendo aquí de cerquita, Señor, clamo, te ruego, quita este dolor de mí. Habla también de implorar con humildad. Vean, en ningún lado habla decrétalo, confiésalo, decláralo y recíbelo. Es rogar y suplicar. ¿Sería Pablo un hombre de fe? Por supuesto. Pero ¿qué creen que pasó? Versículo 9. ¿Qué le dijo Dios en este caso? Y me ha dicho, bástate mi gracia. Es decir, no le sanó, pero le dijo, mira Pablo, no te voy a sanar, pero mi gracia es suficiente para que soportes ese dolor. Que por alguna razón, que ahí Pablo explica, Dios permitió en su vida, pero Dios le dice, mi gracia es suficiente para que soportes ese dolor. Mis hermanos, cuando verdaderamente obra la gracia de Dios en nuestra vida, por grave que sea el problema, la situación, el dolor, la enfermedad, independientemente que Dios no obre sanándote o quitándote el problema, su gracia te capacita, porque es su gracia te capacita para soportar esa situación. Pero primero oró y rogó, y entonces le dice, bástate mi gracia porque mi poder. Ahí la palabra poder, dunamis, dinamita, mi poder se perfecciona, te equipa, te fortalece en la debilidad. Cuando tú dices, Pablo, ya no puedo, ¿cuántos han tenido momentos de salud, de economía, problemas? Que Señor, ya no puedo, pero vienes a Él, es el momento ideal donde Dios hace que su gracia te fortalezca. Mi gracia es suficiente, es basta, es suficiente. Por eso Pablo dijo, por tanto, dado que Dios le dice, no te voy a sanar, pero mi gracia te va a sustentar, dice Pablo, por tanto estoy ya enojado, Dios. Ya no voy a ir a la iglesia porque te pido que me sanes, yo te sirvo aquí sudando la gota gorda, como el que les dije hace 8 días del Maldonado. ¿Para qué te sirvo? Y encima enfermo. Pero ¿qué dijo Pablo en realidad? Por tanto, de buena gana. ¿Cómo dice Pablo? Porque no nada más es, está bien, Señor, me aguanto. Pues ya ni modo, no me quieres sanar, pues me voy a aguantar. Pero en 8 días vuelvo a orar. No, Pablo dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Véanlo en la versión Dios habla hoy. 3 veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento. Era un sufrimiento. Pablo estaba sufriendo por ese dolor. Pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas.
pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Y dice Pablo, así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo, y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy. Se los voy a decir de una manera que lo estaba yo pensando. Es mejor pasar un sufrimiento con la gracia de Dios y el poder de Dios obrando en mi vida, que no pasar sufrimientos sin su gracia y sin su poder en nuestra vida. Porque cuando vivimos en nuestra vida la gracia de Dios, y a veces uno mismo se sorprende, Señor, qué paz me has dado, porque es lo que hace, Él obra. Y saben que Pablo no detuvo la predicación, no dijo ya no voy a predicar, al contrario, de ahí visitó Éfeso, de ahí visitó varios lugares, porque la gracia de Dios lo capacitó. Miren cómo dice Gálatas 4:13, les escribe de su enfermedad, dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciaste, no dijeron, este está enfermo, no, ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Entonces vean lo que le dice 2 Corintios 12:9, me ha dicho, bástate mi gracia. Hay una doctrina pegadita, paralela o parte de la confesión positiva, que es que cuando tienes algo malo, una enfermedad, una mala noticia, además de declarar que vas a salir exitoso, que vas a sanar, que canceles. ¿Han oído esa doctrina? Es parte de lo mismo. Entonces, cuando viene una enfermedad, dice, cancélala. Te dice el doctor, ¿sabes qué? Pues tienes diabetes. Entonces tú sales y dices, no, yo cancelo la diabetes en el nombre de Jesús. Y es la misma metafísica, que como tu boca tiene poder, pues tú cancelas. Y entonces, como una vez estaba una persona, se desmaya, se le subió el azúcar, y entonces un médico que estaba cerca le dijo, ¿sabe qué? Yo creo que usted tiene diabetes. Y le dije, no, le dice, cancelo sus palabras. Así le dijo al doctor, las cancelo. Hay gente que ha dejado de ir al doctor, no, yo no estoy enfermo, yo cancelo toda enfermedad. Pablo ni ató al demonio, ni canceló enfermedades, él oró, él rogó, Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, y Dios le dio esa paz, esa fortaleza. Pero cristianos que ahí andan declarando y decretando, no, pues si Dios no lo hace, ya no voy a la iglesia, y es que no me sanó, y creen que castigan a Dios. Ahora fíjense, una de las cosas que te dicen ellos, porque dice, a ver, así me comentaba una persona, no, es que a mí me enseñaron que decrete y que confiese, y a veces no se me da, y le digo, ¿y qué te dicen en tu iglesia cuando no se te da? Que me faltó fe. Sí, o sea, declaré sin fe, me faltó fe. Y entonces yo una vez escuché, fíjense lo que decía un predicador de esto, le citó Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces decía, ¿ya vieron qué es la fe? La certeza de lo que esperas. ¿Qué esperas? Tu sanidad. Entonces, si tienes fe, debes tener certeza que vendrá tu sanidad. Porque si no, es que no hay fe en tu vida. Y entonces les citó algunos textos de Hebreos, como Hebreos 11:11. Les dice, miren hermanos, a Sara, por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y entonces les decía, fíjense qué barbaridad, les dijo, a ver, hermanos, ¿qué es más difícil? Que una mujer anciana, estéril, con un esposo anciano, decrépito, porque así estaba Abraham,
que tuvieron un hijo después de los 100 años de edad. ¿Qué es más difícil eso? ¿Que Dios te dé un hijo a los 100 años o que te dé esa casa o ese coche? Pues esa casa es más fácil. Si Dios le dio ese hijo y ella tuvo fe, Dios te va a dar esa casa, ese coche, y si no te lo da es porque no crees. Y ahí está la gente, sí, es que no, me falta creer, por eso no me ha dado mi casa. Ya hasta mandé mis dolaritos para que vayan a llevar mi petición allá a Jerusalén. Hasta tengo mi aceitito y la estrellita de la cruz de Cristo, pero Dios no obra. Y le cita también Hebreos 11:29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Y entonces le dice, a ver, ¿qué muros hay en tu vida? Van a caer por fe, decláralo. Usando estos versículos. Ahora, ¿todo eso sucedió? Sí. ¿Cayeron los muros de Jericó? Sí. Moisés, de hecho, si leen Hebreos 11:32, habla de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, que apagaron fuegos, sacaron fuerzas de debilidad. Todo eso fue real. Fueron hombres y mujeres de Dios que por fe Dios obró de acuerdo a sus planes cosas maravillosas. Es tan sorprendente la vida de esos hombres por lo que Dios hizo a través de ellos, que hasta películas se han hecho de Sansón, de Noé, hicieron la mayoría las tergiversan. Por ahí anda una novela de David, que por cierto, ¿saben quiénes la sufragan esas novelas? Que tienen ciertas verdades, pero también están llenas de muchas cosas que no. Los de la Iglesia Universal. El pastor de la Iglesia Universal, los de Pare de Sufrir, es el hombre, el pastor más millonario que se puedan imaginar. Bueno, son fascinantes esas historias, son reales. Dios obró y abrió el mar rojo, pero ¿saben qué también dice la Biblia de hombres y mujeres de fe? Que esa parte no te la leen. Hebreos 11:35. Fíjense, también habla de hombres y mujeres de fe. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles, y fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Estos que pasaron pobreza, persecución, azotes, fueron apedreados, fueron hombres y mujeres ¿de qué? De fe. O sea, Dios puede permitir lo uno y lo otro según sus planes. La Biblia nunca dice que no pasaremos adversidades. La Biblia no dice que si tienes fe no habrá dificultades. Lo que sí dice que si oramos, rogamos, vendrá ¿qué? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por eso Pablo, cuando pasó las adversidades que yo creo que nadie de nosotros hemos pasado, lo azotaron, les he contado que un día lo golpearon tanto a Pablo, que dice la escritura en Hechos que lo dejaron porque creían que ya había muerto. Dice, no, ya murió, vámonos, lo golpearon. ¿Y qué dijo Pablo ante tales tribulaciones? 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea. A veces pasamos un problemita, señores, nadie ha sufrido lo que yo. Y aquí Pablo dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La versión de Dios habla hoy dice, los que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa. ¿Cuánto puede durar? 80 años, ¿cuánto vamos a vivir? Por cierto, me mandaron un video, un predicador que le dice a sus hermanos, todos los cristianos de veras deben vivir más de 70 años.
No deben enfermar y su muerte debe ser dormiditos y va a venir el Señor por su hálito y así debe morir todo cristiano. No sé dónde sacó, porque yo vi por ahí en Eclesiastés 7:15, no sé si tenemos Eclesiastés 7:15, miren lo que dice Eclesiastés 7:15. He visto de todo en esta vida sin sentido, incluso jóvenes buenos que ¿qué? Jóvenes buenos que ¿qué? Que mueren. Hijos de Dios, jóvenes que mueren, dice, lo he visto. Y personas malvadas que tienen una larga vida. Entonces, mis hermanos, hay que orar, hay que clamar. Nunca dice la Biblia que no habrá sufrimiento. Nunca dice la Biblia que no puedes morir de una enfermedad. Timoteo tenía enfermedades y Pablo dice, tómate un poquito de vino por tus continuas enfermedades. Un poquito de vino y de aquel vino. No dice échate una de tequila, porque ahí, no, échate la de Don Pedro para que se te olvide el dolor. No, un poquito de vino por tus enfermedades. Pero ellos decían, con esto concluyo, decía este predicador, vean lo que dice Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó, así les dijo, y sanó a todos los enfermos. ¿A quién sanó? A todos. Estás enfermo, te va a sanar. Si sanó a todos los enfermos es que te va a sanar a ti. Créelo, decláralo, confiésalo. Pero le faltó leer Marcos 6:4, por ejemplo, que dice, Jesús les decía, no hay profeta sin honra en su propia tierra y entre sus parientes y su casa. Y no pudo allí hacer ningún milagro, salvo sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos la mano. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría la aldea alrededor enseñando. En 8 días concluimos pues, pero les leo esa de Timoteo, ahí está, 1 Timoteo 5:23. Fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo, que estaba enfermo del estómago. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino, que era vino de muy bajo grado, un vino artesanal realmente con un bajo grado, 1 o 2 grados llegaban a tener. Hoy los vinos que no son de este tipo tienen 11, 13, 15, no sé. Por causa de tu estómago y de qué? De tus, ¿qué dice ahí? Frecuentes enfermedades. ¿Por qué no le dijo Pablo, cancela las enfermedades, Timo? Así le decía de cuates. A ver, Timo, cancela las enfermedades. No, toma. Y yo estoy seguro que oraron, que rogaron, que clamaron. Pero aquí te dicen cancela, rechaza. Necesitamos, termino ya por hoy. Necesitamos orar, pedir conforme a su voluntad, permanecer en Él. Y sus palabras en nosotros. Y todo lo que pidamos, Él lo va a hacer. Pero estate seguro que cuando permanezcas en Él, hasta tus oraciones van a cambiar. Deberíamos estar clamando, mis hermanos, por tantos cristianos que están llevando la palabra para que el evangelio llegue a esos rincones. Quizás nosotros no estamos yendo a esos rincones, hay gente todavía predicando en lugares que están en guerra, en Medio Oriente, donde los llegan, acaban de quemar una iglesia en Oaxaca hace unos días. Aquí tenemos la libertad, oremos por nuestros hermanos en Oaxaca, esas oraciones que impactan la eternidad, y si Dios te da esa casa, ese coche, que sea en su gracia y soberanía, amén. Vamos a dejarlo aquí y ya vamos a concluir, yo creo que en 8 días. Oremos a Dios. Quizás hoy, tú que estás aquí o que nos escuchas en internet, estás pasando una enfermedad, un problema económico, tus hijos, qué sé yo. Y quizá venías del mundo de ideas y yo creo que van a estar bien y lo declaro, y ruega a Dios, clama en el nombre de Jesús.
No sé qué va a hacer Dios, yo no soy nadie para decir si lo va a sanar, no lo va a sanar, si te va a hacer el milagro, porque Dios sigue obrando milagros, Él es poderoso. Pero leímos hoy que lo que sí va a ser 100% seguro es que te va a dar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Siempre oramos, Señor, sánalo, y es un clamor genuino y debemos seguir orando así. Señor, si es tu voluntad, sánalo. Señor, si es tu voluntad, sácame de este problema, de esta necesidad. Pero ora, ruega, da gracias, porque Él te va a dar una paz que aunque no haga como tú pediste, tendrás esa paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Deja que su poder, su gracia obre en tu vida y en mi vida. Necesitamos su poder y su gracia obrando en nosotros. Si Él hará o no hará lo que le pides, está en su soberanía. Pero Él te va a dar paz. Necesitamos la paz de Dios. Vienen los momentos, los días, los meses, los años más difíciles para la iglesia cristiana. Necesitamos predicar a Cristo. Necesitamos orar y clamar por lo más importante, que el evangelio sea predicado. Necesitamos predicarlo. Necesitamos clamar por nuestros familiares que no conocen a Cristo. Su mayor necesidad es Cristo. Y si tú estás aquí y no conoces a Cristo como Señor y Salvador, te digo en esta hora, necesitas a Cristo porque eres pecador. Porque tu pecado te va a condenar en el infierno. Ningún sufrimiento en esta tierra se comparará a la eternidad en el infierno. Ven a Cristo arrepentido de tus pecados, arrepentida de tus pecados. Cree en Jesús que pagó en la cruz por tus pecados. Y dice la palabra de Dios que Él te dará perdón de pecados y vida eterna. Pongámonos de pie y oremos a Dios. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos da entendimiento. Muchas veces obras conforme lo pedimos, otras no. Otras nos dices, espera. Y a veces pasarán días, a veces meses, a veces años. Pero sabemos que estás con nosotros, que tú puedes dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Yo te pido por aquellos que hoy sufren y que han rogado como Pablo y han clamado por el milagro y sin saber qué vas a hacer tú, Señor, que ellos puedan tener esa paz que tú prometes, esa paz tuya que guardará sus pensamientos, sus corazones, y que estemos listos el día que así lo permitas, haya un sufrimiento, una aflicción en nuestra vida, recurramos a tu gracia y a tu misericordia, que quitemos toda filosofía y pensamiento humano. Tú no nos pides declarar ni decretar, tú nos pides orar y rogar, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.